Buenas tardes, Día Político por TSI. Esto que ha surgido en las últimas horas, dicho por el jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, en el sentido que también se analiza y se estudia implementar la figura del magistrado suplente en el Poder Judicial. Ya voy a platicar con expertos. Antes quiero que producción me ponga el artículo 308 constitucional, por favor, en pantalla, que dice lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional. Su jurisdicción comprende todo el territorio del Estado y tiene su asiento en la capital, pero podrá cambiarlo temporalmente cuando así lo determine a cualquier otra parte del territorio. Y mire lo que dice: la Corte Suprema de Justicia estará integrada por 15 magistrados. Sus decisiones se tomarán por la mayoría de la totalidad de sus miembros. ¿Procede esta figura en este año que se elige Corte Suprema de Justicia? Muchos han dicho que no. Tendrán que pasar esta legislatura y la siguiente legislatura, la tercera, para ser ratificada en enero del 2024. Pero como en la política todo se busca y los caminos pueden converger en un solo interés. Saludos mis invitados, abogado Roy Urtecho, exfiscal del Ministerio Público. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Gracias, don Ramón Matute, al Día Político, a esta audiencia que nos ve y escucha en este potente medio, y a nuestro amigo y compañero constitucionalista, doctor Juan Carlos Barrientos. Perfecto. Ya voy a presentar al abogado Barrientos, aunque ya lo anunció usted. Pero bueno, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Qué está pasando ahora en el Congreso Nacional? Los que somos académicos debemos de ilustrar a la población hondureña de lo que los políticos tratan de hacer a última hora. Es categórico. La reforma constitucional cabe, pero no se puede elegir a esta Corte 2023-2030 con magistrados suplentes. Esa es la opinión, es mi valoración jurídica en el sentido de lo que usted acaba de leer en el 308 y el 311 de la Constitución de la República, que tendría que hacer reforma. Recordemos que en el 2000 se inició un proceso de reforma constitucional para modernizar la Corte Suprema de Justicia. 9 magistrados tenía la Corte antes del 2002, sí, y ahora tienen 15 magistrados. Han pasado 4 procesos, han pasado 4 juntas nominadoras, y ya este proceso, pues quieren la clase política cambiarla. Creo yo que no podemos ir cambiando al último minuto las reglas de juego. La nómina fueron para ser magistrados los 15, que de la nómina de 3 van a escoger 1 para tener los 15 magistrados en lo que establece el artículo 311 en la elección. Yo creo que la clase política debe mandar un mensaje contundente que quiere cambios. Sí, realmente es lo que realmente quiere. Pero en estos momentos estamos viendo que no se han puesto de acuerdo y que ya debemos de cambiar ese discurso. Realmente tenemos que entender que ya no es un bipartidismo. Son 3, 4 fuerzas las que coordinan el legislativo. Partido Salvador de Honduras, Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad Refundación. Las 4 fuerzas involucradas en el Congreso tienen que dar lo mejor en esta elección. Sí. La Junta Nominadora hizo su parte, su trabajo, con cuestionamientos, como es un tema que es perfectible y que así debe ser, pero ya está la nómina. Y la nómina fue para los 15 magistrados, no para 15 magistrados y 2 o 3 o 5 suplentes. Que se puede tomar y se puede discutir reformas constitucionales, claro, creo yo que eso estamos siempre los académicos dispuestos a ayudar, a dar luces a los políticos para que tomen las mejores decisiones. Ok, ahora, pero ¿a quién le interesa cambiar estas reglas del juego en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia? ¿Se puede hacer reforma constitucional, dice el abogado Roy Urtecho? Pero ¿cuál es el fondo, abogado Juan Carlos Barrientos? Gracias por atendernos en Día Político.
Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes a todos, un inmenso auditorio y un saludo cariñoso para el abogado Roy Urtecho, buen amigo, compañero dentro de las aulas universitarias. Ramón, aquí el kit del asunto, como siempre lo he manifestado, radica en el número de magistrados. Eso es lo que ha tenido entrampada la negociación. Para nadie es un secreto de que esto desde 1982 con Roberto Suazo Córdoba ha sido una división. El partido que gana las elecciones generalmente se quedaba con la mayoría de magistrados y el partido perdedor tenía que asumir su responsabilidad aceptando una minoría de magistrados y quedándose con la Fiscalía Adjunta. Sin embargo, ahora que hay un tripartidismo, como lo menciona Roy, evidentemente la repartición ya no es entre dos, sino que es entre tres. Por la desconfianza que hay en la oposición, por el sentido de izquierda que tiene este gobierno, se dificulta poder repartir como antaño se ha hecho, de dándole la mayoría al partido de gobierno. Entonces, eso es lo que ha entrampado la negociación. Y a saber a qué genio se le ha ocurrido la idea de que la forma de contentar a aquellos partidos que demandan más magistrados es dándole suplentes. Entonces, me parece a mí que esa es una salida por la puerta falsa, porque evidentemente tratar de ahorita, en este momento, interpretar la Constitución en el sentido de que deben haber magistrados suplentes, me parece a mí que es una barbaridad. Sí. Eso sí es corromper, igual o peor que como está esa junta directiva del Congreso, ilegal, el esquema de elección de los magistrados. Ahí sí se van a pasear en el Estado de Derecho, Ramón. Me parece a mí que, como dice Roy, la reforma se puede llevar, pero no se puede implementar ahorita. Hay que esperar la siguiente legislatura del 2024 para ratificarla y hasta entonces podrán entrar en funcionamiento los suplentes. Quiero decirle algo adicionalmente. Sí. Desde el año 2003, la Sala de lo Constitucional, por unanimidad de votos ante un recurso presentado de inconstitucionalidad por el difunto doctor Ramón Custodio López, como comisionado de los derechos humanos, decretó que la interpretación constitucional no le puede corresponder al Congreso Nacional. Como en todos los países del mundo, la interpretación constitucional es únicamente de las Cortes o de los tribunales constitucionales. Por lo tanto, si vía interpretación pretenden introducir a los suplentes, están cometiendo un desafuero constitucional y están, como decía al principio, corrompiendo el proceso y lo están envileciendo totalmente, porque están llevando a esta Corte a unos extremos de ilegalidad que el día de mañana pueden ser nefastos para el Estado de Derecho. Ahora, mire lo que dice el abogado Barrientos, abogado Urtecho. Si esto se hace vía interpretación, porque ellos están hablando de que hay un gran vacío en el artículo 316, que ya lo voy a poner en pantalla, constitucional. Si es vía interpretación, entonces, ¿qué nos puede conllevar esto? ¿Será obligatorio siempre esperar tercera legislatura? Ya lo manifestó y estamos de acuerdo con nuestro amigo Carlos Barrientos, que no le compete interpretar la Constitución al Congreso Nacional. Ya hay un fallo de la Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia y que no hay discusión al tema. Si lo que quieren es que hayan 15 suplentes, 10, o lo que la clase política desea tener, lo hará en la próxima Corte. En esta solo habrá 15 magistrados. 15 magistrados. Si lo que desean es empezar a un cambio, que es cierto, es algo que concordamos con todos los que han expuesto y los que son de carrera judicial, no deberíamos de permitir que tenga un control el presidente de la Corte o cualquier en la titularidad de un poder. No debe haber controles, pesos y contrapesos en el mismo poder del Estado. Y por eso se lo proponía yo a usted en frente a frente que estuvimos con usted.
Sí. de que el Consejo de la Judicatura debe retomarse, replantear, revisar la normativa para que hayan controles y no tenga solamente el presidente la función administrativa y jurisdiccional, sino que simplemente lo que necesitamos los litigantes, los abogados, que necesitamos una pronta resolución, es que los magistrados se dediquen a administrar justicia y no a administrar bienes. Y eso es lo que ha pasado. Y es lo que hemos visto en las diferentes cortes, y las decisiones las debe tomar en pleno la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ratifico. Reforma constitucional procede, es para ello, siempre y cuando no sean artículos pétreos y que en la siguiente legislatura sean ratificados. En nuestro tiempo ahorita, ya pasó el tiempo, y mientras lo establece la misma ley orgánica del Poder Legislativo, si no hubiera una elección, continuarán las actuales autoridades. Y en este caso, pues si la clase política no se pone de acuerdo, continuarán los actuales magistrados. Pero nosotros debemos de urgir, y ahí va un mensaje claro, que se le dé celeridad a esta elección. Se le dé celeridad porque los que dependemos de una resolución judicial, la seguridad jurídica se ve tambaleante porque no hay un fallo, no hay una resolución, porque está pendiente los fallos de la Sala Constitucional, laboral, civil, laboral, penal y administrativo. Todo eso tenemos que ir valorando. Yo creo que no solamente es poner los magistrados, que debe haber reformas. Creo yo que la comunidad universitaria debe reunirse para que en el foro hayan cambios en la forma de selección y también en la administración de justicia, pero no cada 7 años, sino que desde estos momentos poder hacer los cambios necesarios que requiere un poder judicial que garantice independencia, que es para el pueblo hondureño. Perfecto. Recordemos, cuando un juez es independiente, lo hace como una potestad delegada del pueblo, y en este caso le delegamos al Poder Judicial, a la Administración de Justicia, y para ello tenemos que tener hombres y mujeres que no dependan de un partido político, sino que sean independientes. Y para ello es la inamovilidad en nuestros jueces de carrera y en una Corte Suprema que esté basada en la Constitución y la ley. Voy a la primera pausa y regreso a la reacción también oportuna que tendremos del abogado Juan Carlos Barrientos. Ya volvemos. Bueno, para ir viendo cuál es la oportunidad, conocer la oportunidad que puede tener esta nueva Corte Suprema de Justicia para poder administrar adecuadamente el Poder Judicial, a la propuesta que dice el abogado Roy Urtecho, abogado Juan Carlos Barrientos, de volver a la ley de la judicatura, una ley que ya se aprobó, se derogó porque fracasó en su intento, pero que hoy lo ve necesario el abogado Urtecho. Mire, definitivamente, Ramón, que el sistema de la Junta Nominadora para elegir a los magistrados, para mi criterio, es un sistema que está fallido. Es un sistema que definitivamente se creó con el objeto de despolitizar la elección, y ya ve usted la denuncia, por ejemplo, de diversos sectores, empezando por el Consejo Nacional Anticorrupción, que ayer denunciaba de que ahí en esa Junta Nominadora le quitaron las tachas y las denuncias a un montón de gente. Entonces, eso le demuestra a usted que siempre la política ha estado inmersa en la elección que hace la Junta Nominadora. La política está en el Colegio de Abogados, está en la universidad, está en las asociaciones de la sociedad civil, en los obreros. En el único que creo yo que no está metida la política es en el sector empresarial del COEP. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que repensar qué tipo de requisitos deben de exigirse para ser magistrado, hay que cambiarlos. Hay que volverlos más prácticos. Por ejemplo, ¿qué es lo que en otros países hace un magistrado de la Corte Suprema?
una persona que va a fallar en una sentencia, un proceso judicial. Pero ¿qué pasa? Que aquí se elige un montón de gente que en su vida han sido jueces, que nunca en su vida han llevado un juicio, o que son personas que definitivamente no tienen el expertise judicial, y que si fueran miembros de la carrera judicial, efectivamente entonces irían a hacer su labor como el pueblo hondureño lo demanda. Entonces yo estoy 100% de acuerdo que aquí hay que hacer una reforma integral, pero no esperar a que venga la elección de la próxima Corte para estar haciendo las reformas. Tenemos 7 años para hacer cualquier cantidad de reformas, Ramón, para volver más práctico, más decente y más transparente el ejercicio de la judicatura a nivel de la Corte Suprema. Ahora, abogado Barrientos, cuando dice, por ejemplo, las funciones que tiene el Congreso Nacional de la República, que se habla que es precisamente la crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. Estamos hablando de leyes de todo que regulan el territorio y el Estado de Honduras. Son leyes ordinarias, se llaman. Ok. No le corresponde interpretar la Constitución de la República a los diputados. Solamente le corresponde, según la doctrina constitucional mundial, porque eso es a nivel mundial, sí, que el intérprete último y definitivo de la Constitución sea la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo o un tribunal constitucional. En ningún país del mundo el Congreso interpreta la Constitución. El Congreso solamente puede interpretar leyes ordinarias, pero las normas constitucionales solo las puede interpretar una Corte. ¿Y la historia qué nos indica? La historia jurídica del país en este campo que le compete al Poder Judicial y que de repente pudo haber tenido alguna atribución al Congreso Nacional. Nunca en la vida usted revisa las 14 constituciones que ha tenido Honduras, sí, y jamás va a ver usted que el Congreso Nacional tiene atribuciones de interpretar la Constitución. Eso se hizo posteriormente, pero como un acto abusivo, lo catalogo yo del Congreso de esa época, de incluir dentro del artículo 205, numeral 10, la facultad de interpretar la Constitución. El Poder Constituyente, cuando redactó la Constitución en el 81, nunca le dio esa facultad al Congreso. Por eso fue que la Sala declaró que era inconstitucional esa facultad. Lo que pasa es que sigue apareciendo ahí en la Constitución porque las autoridades del Congreso en el año 2002 nunca mandaron a publicar la sentencia a la Gaceta y se negaron reiterativamente a sacar del texto constitucional eso. Pero eso es inconstitucional, Ramón. Ojo, abogado Barrientos y abogado Urtecho. Lo que usted me está diciendo es algo que debemos de ponerle mucha atención, abogado Barrientos. Si no se publicó en la Gaceta, ¿cómo queda esta reforma? Porque vean, pueden venir en el Congreso y quieren traer esto nuevamente a discusión. Abogado Barrientos. Mire, es grave porque la Ley de Justicia Constitucional dice que los fallos que emite la Sala de lo Constitucional son de ejecución inmediata, pero se lo remiten al Congreso Nacional el fallo para que el Congreso lo mande a publicar en la Gaceta. Entonces, aquí se dio el caso inédito de que el Congreso se negó a mandar a publicar a la Gaceta la reforma, pero la ley dice que es de ejecución inmediata. Entonces, aquí hay un gran dilema, porque se podría alegar que al no estar publicada en la Gaceta no entró en vigencia. Sin embargo, la ley es clara y dice que el fallo es de ejecución inmediata. Ahí tendría que reformarse esa ley inclusive, porque entonces va a quedar al capricho del Congreso. El legislador. ¿Qué cosas manda a publicar y qué cosas no? Mire, eso es lo grave. Estamos hablando del decreto 374-2002 y el 412-2002 que fueron modificados, ¿verdad, abogado Barrientos? Así es. Y definitivamente eso marca un mal precedente, pero fíjese que desde que la Sala emitió esa sentencia, en el Congreso nunca volvieron a interpretar la norma. Hasta ahora aparece el diputado Sarmiento con esa onda rara de querer hacer una interpretación para meter suplentes. Es que mire, por eso hay que tener mucho cuidado y tenemos que estar alertas a lo que esté pasando en el Congreso Nacional, abogado Urtecho. Porque si esta modificación, estos
decretos aprobados en su momento para reformar el 2.5 constitucional, que yo creo que iba encaminado más que todo a reformar el inciso 1, donde dice crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. Y no fue publicado en la Gaceta. Hombre, se pueden valer algunos legisladores de esto. Y eso hay que tener cuidado porque es ley, ha sido modificada la ley. Abogado Urtecho. Es correcto. Si en el pasado se hicieron situaciones que no estaban conforme a la Constitución, no podemos seguir haciendo lo mismo. Y yo creo que la comunidad universitaria, los académicos, estamos claros y lo hemos manifestado siempre. El respeto a la Constitución es lo que debe tener todo funcionario. Y los diputados y diputadas de nuestro país tienen que ser apegados a la Constitución. Elijan de la nómina. No se cuestiona o se puede cuestionar cómo se seleccionaron a los 45, pero ahí está la nómina el 23 de enero y ahora los diputados tienen que elegir en segundo grado para que de esos 15, los 15 elijan seleccionen su presidente o presidenta para que el Congreso se los elija. Abogado Urtecho. Y eso es importante, y es importante, quiero recalcar esto. Por favor, sí. Porque está bien, los políticos tienen su forma de hablar y mandar sus mensajes. Cuando escuchamos un partido político decir, nómbrese presidenta a X o a Y, estamos hablando entonces de que no le van a dar la potestad. Si ya hubo una junta nominadora que seleccionó 45 y después estos 15 van a seleccionar al magistrado, es porque, o magistrada, presidenta, es porque ellos han puesto de acuerdo a quién va a dirigir y quién va a tener el consenso con los 15 magistrados. Ojo con esto, la ley así lo establece, la Constitución así lo establece, que es los 15 magistrados electos quienes le propondrán al Congreso el presidente o presidenta. Entonces, hagamos las cosas correctas. Creo yo que eso es lo que nos debería demandar un nuevo rumbo a una elección de la Corte. Y como les decimos, creo yo que todo el mundo lo ha hablado, los analistas lo han manifestado. Esta es la prueba de fuego de este nuevo gobierno. En el caso particular, porque si se impone o se hace las situaciones que no desearíamos que se dieran, creo yo que eso caería en ilegalidad y seguiríamos manifestando. Unos dijeron antes que hubo ilegalidades y otros van a decir que ahora hay ilegalidades. Y en el país vamos a estar completamente todos ilegales. Voy a la segunda pausa, ya regreso. Bien, abogados, para ir concluyendo, por favor, en un minuto cada uno. Abogado Barrientos, ¿por qué estaríamos expuestos a un nuevo zarpazo constitucional? Por la sencilla razón de que quieren utilizar la interpretación constitucional para incluir suplentes, cuando ya hay una sentencia de la Sala Constitucional que declara que esa atribución de interpretar la Constitución no le corresponde al Congreso Nacional, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional. Hacer lo contrario es desconocer esa sentencia y es darle un zarpazo a la Constitución. Abogado Urtecho. No podemos permitir más que se violente nuestra Carta Magna. Si hace una interpretación el Congreso de la Constitución, es inconstitucional. Y eso estarán los recursos y estarán supeditados en que entraríamos a una corte ilegal. ¿O es lo que quiere realmente tener este país? Que todo esté por ilegalidades. Perfecto. Gracias, abogado Juan Carlos Barrientos. Gracias, abogado Roy Urtecho, por estar con nosotros en el Día Político. Hasta aquí el programa. Que pase usted una feliz noche.